grabar un poco tarde, pero bueno, bienvenidos a una nueva clase de inglés. Bueno, la cosa es que con la clase número 5 se me olvidó dejar de grabar y entonces la clase quedó como de 5 horas. Entonces la pregunta, ¿do you drink coffee in the morning? Recuerden que las preguntas que empiezan con do se responden con sí o no. Rápidamente repasemos las respuestas cortas. Las respuestas cortas pueden ser yes I do o no I don't, ¿cierto? Esas respuestas cortas están completamente bien. Yo no se las recomiendo porque cuando ustedes se acostumbran mucho a usar respuestas cortas, no practican vocabulario. Miren, acá podemos practicar vocabulario. Contestamos sí o no y después repetimos la información de la pregunta. I drink coffee in the morning. Y aquí, sin hacerlo muy a propósito, estamos practicando el verbo beber, la palabra café, la palabra en la mañana, ¿cierto? Cuando ustedes se acostumbran a contestar con frases completas, sin saberlo están practicando vocabulario. Mientras que aquí están practicando lo mismo de siempre. I do, I don't, I do, I don't, I do, I don't. Listo, entonces abandonen las respuestas cortas de momento que están aprendiendo. Hello, Coop. How are you? Yes, I drink coffee every morning. Muy bien, Catalina, yo también. Yo necesito mis tazas de café. Yo necesito mis tazas de café, tazotas. Es más, me gusta tanto el café que hoy había un café que sabía a puro jabón y me lo tomé de todas maneras. Porque necesito café. Muy bien. I live for the caffeine. Yeah, me too. What's popping? Not much. Not much popping. Just a regular old English class. I don't drink coffee in the morning. I drink orange juice. Excelente respuesta. Esa respuesta vale la pena ponerla aquí. Miren esa respuesta tan completa. Me dice que no bebe café en la mañana, ¿cierto? Pero no se queda ahí, bien antipático, sino que después complementa la respuesta diciendo qué es lo que sí bebe en la mañana. I drink orange juice. ¿Ok? I drink orange juice. Muy buena respuesta del Artar 2.0. No, I don't drink coffee in the morning. Yo no bebo café en la mañana. Yo bebo jugo de naranja. Muy bien. Último detalle que les voy a dar por acá. Tengan cuidado al decir I drink a lot. Cuando ustedes utilizan el verbo drink, si ustedes no especifican qué están bebiendo, automáticamente vamos a concluir que son alcohólicos. ¿Listo? Ustedes me dicen, oh, you know, teacher, I drink a lot. Yo como, uy, parce, pilas con eso. Pilas con eso, hay que controlar el alcohol. No puedes beber tanto, hay que darle suave. Hay que darle suave el alcohol. ¿Sí sabe? Muy bien. Continuemos. Vamos a movernos para acá. Qué chimba este nuevo tablero, me gusta. Me gusta. Bueno, hagámonos acá. ¿Se ve? No, quedó lejísimos. Ahí. Super. That is the same on Spanish. Hey teacher, I'm Colombian and my English is not good, but I understand and I can speak a little. Excellent. This is the perfect class for you because I'm trying to teach you guys to speak English. All I know. I'm trying to teach you guys all I know. And we can do that by just being consistent, right? No hay que estudiar muchísimo tiempo al día. Hay que ser consistentes, ¿cierto? Entonces, conectarnos acá 5 días a la semana por 1 hora, yo les garantizo que van a aprender, ¿cierto? Bueno, yo les garantizo que van a aprender si ustedes ponen de su parte. No simplemente por ver van a aprender. Si ustedes ven, pero ustedes no hacen nada, es decir, ustedes no hacen sus propios ejemplos, ustedes no repiten, ustedes no tratan de hacer sus propias frases, no van a aprender nada. Pero si ustedes hacen de una manera activa esta clase, les prometo que van a aprender. Ok, do you have fruit for breakfast? Acá el verbo have, listo, no es tanto como tener, sino como que si tu desayuno tiene frutas, o como que si tú comes fruta para el desayuno. Do you have fruit for breakfast? In my case, voy a contestar yo y ya miramos sus respuestas. Yes, I sometimes. En la clase de hoy vamos a aprender sobre los adverbios de tiempo. Son palabras que nos indican, los adverbios de frecuencia, que nos indican qué tan a menudo hacemos algo. Entonces, por ejemplo, yo a veces, esa es la palabra a veces, I sometimes eat a banana
with my breakfast. A veces yo como una banana para mi desayuno. Adriana, esas clases las monto en YouTube después de, ¿cierto? Si no las pueden ver por acá, a esta hora las pueden ver en YouTube después. Lo bueno es que por acá podemos interactuar, ¿sí o qué? Yes, I always have fruit for breakfast. Excelente la de Paola. Yes, I always, acá está otro adverbio de frecuencia, I always have fruit for breakfast. Este es siempre, este es el siempre en inglés. I always have fruit for breakfast. Y Gerald dice, no, I don't have fruit for breakfast. Delcy dice, yes, I eat papaya with my breakfast. Okay. Yes, I usually eat apples with my breakfast. Ok, José, súper bien. Súper bien los ejemplos ahí en el chat. Súper, súper bien. Hey, Roxana, gracias por las rosas, las mejores. Yes, I eat fruit my breakfast. Yes, vamos a ver ese ejemplo. I eat fruit my breakfast. Acá solo nos falta, porque acá falta como algo que conecte. Como fruta, mi desayuno. Entonces, creo que una buena palabra para conectar lo que falta acá es con, ¿cierto? Yes, I eat fruit with my breakfast. Yo como fruta con mi desayuno, ¿cierto? ¿Cierto? Si acompañas tu desayuno con fruta, es with. Pero si lo único que comes es fruta, es for. ¿Cierto? Una vez más, miren. Si ustedes lo único que comen al desayuno es fruta, utilicen for, como lo hizo esta persona. Yes, I always have fruit for breakfast. Es decir, esa persona desayuna frutas. Mientras que si ustedes desayunan otra cosa como yo, ustedes comen arepa y lo acompañan con algo de fruta, es mejor utilizar with. ¿Ok? Saludos, María del Carmen. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bienvenida. Muy bien. Entonces, vamos a ver unos tantos adverbios de frecuencia. ¿Listo? Vamos a ver unos tantos adverbios de frecuencia. Vamos a corrernos para acá. Taque, 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 taque. Entonces, vamos a aprender unas palabritas groseras para insultar a alguien. Mentiras. Vamos a aprender unas palabras que se llaman adverbs of frequency. Pillen lo que puedo hacer acá, que no podía hacer allí en el otro. I can bold my letters. That's amazing. Los adverbios de frecuencia son unas palabras que nos permiten decir qué tan a menudo o con qué frecuencia, como lo dice la misma palabra, pasa algo. Hi bro, how you doing? I'm doing very well. Giselle pregunta, ¿cómo practico más el speaking? Entiendo todo, pero me bloqueo al hablar. En esos días voy a invitar a un parcero que está haciendo un canal donde practica el speaking todo el tiempo, ¿cierto? Y lo practica solo. Es posible practicar el speaking solo. Lo que pasa es que hay que desarrollar un poco la personalidad, porque da pena. Practicar solo speaking da pena. Como, uy, estoy hablando solo. ¿Será que me estoy enloqueciendo? Pero no. Muy bien. What is the difference of any and some? Kevin, in another class we will talk about that. Not today, but that's a good question. Kevin, en otra clase hablamos de eso. No hoy, pero es una buena pregunta. Pero hoy no vamos a tocar ese tema. Bueno, comencemos. ¿Será que puedo hacer esto? Uy, qué cuca. We always eat toast and jam. Entonces, por ejemplo, una persona puede decir, we always eat toast and jam. Nosotros siempre comemos tostada y mermelada. Tostada y mermelada. Toast and jam. Adalberto, thank you for the rose. Un saludo. Siguiente. Eso está en negrilla. No. I sometimes drink milk. Hello, Sebastián, how are you? A veces bebo leche. I sometimes drink milk. Empiecen a ponerle atención a la posición de la palabra, ¿cierto?
la posición de la palabra. I seldom put salt on my fruits. That's a very beautiful example. Duolingo es una buena herramienta para aprender. Sí, a mí me gusta mucho Duolingo. Me gusta mucho Duolingo. Ojalá me patrocinaran. ¿Qué diferencia entre always and all the time? Always indica que, digamos, lo haces todos los días. Mientras que all the time es mucho más enfático en que lo haces todo el tiempo. ¡Qué tortura! ¿Te imaginas? Uno comiendo fruta todo el tiempo, 24 horas al día. Terrible. Teacher, usted va a llegar hasta el nivel avanzado. Es la idea. Es la idea. Es la idea. Me encantaría empezar a reconocer nombres de personas que estuvieron así en el nivel más básico y en las clases más avanzadas siguen estando ahí, siguen entendiendo. Eso es lo que me motivaría a mí, ¿cierto? Ver personas que son constantes y que se les ve el progreso. Porque ustedes créanlo o no, yo les empiezo a reconocer los nombres en el chat y cuando ustedes se equivocan y yo les corrijo, después en otro live, ustedes vuelven a participar y lo hacen bien. Y eso a mí me da como un frescor, como, oh, no estoy perdiendo mi tiempo. No estoy perdiendo mi tiempo. Porque una de las cosas que más mal se sienten como profesor es como uno botarle tiempo a alguien tratando de enseñar y que no aprendan nada. Es como, no puede ser. Muy bien, acá tenemos 3 adverbios de frecuencia. Vamos a leerlos en inglés y vamos a leerlos en español. ¿Listo? Comencemos. We always eat toast and jam. Ay, ¿puedo hacer esto? Ay, qué cuca. Uf, no, de verdad que sí, que este es el elegido. We always eat toast and jam. Una vez más, practiquemos pronunciación. We always eat toast and jam. Siempre comemos tostada y mermelada. La mermelada puede ser de fresa, de mora. ¿Cómo podemos decir eso acá en la frase? Si ustedes quieren especificar qué es mermelada de algo específico, pueden poner la fruta antes del jam y viene siendo un adjetivo. We always eat toast and strawberry jam. Muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente. I sometimes drink milk. I sometimes drink milk. ¿Qué es jam? En ese contexto, jam es mermelada. Cata. I never drink any kind of alcoholic beverages in the breakfast. That's probably a good idea. If you're drinking some sort of alcoholic beverage for breakfast, you're probably an alcoholic. I'm just saying. All right? Don't do that. Don't do that. Okay, very good. ¿Debo usar siempre el pronombre? Sí, qué excelente pregunta, Laura. En inglés es muy necesario que siempre utilices el pronombre, porque el verbo drink es el mismo para todos los pronombres. ¿Listo? Entonces, mira, esto lo quiero abordar ya, porque es una pregunta muy inteligente. Mira, yo digo, yo bebo, tú bebes. I drink, you drink. ¿Esto qué, hombre? Porque no lo puedo alargar. That's what she said. I drink, you drink, he drinks, she drinks, we drink, they drink. Para hacer un ejemplo. Por esta razón es que es muy necesario poner el pronombre siempre en inglés. Porque miren acá, vamos a hacerlo en español también, para que lo vean. Yo bebo. You drink. Vamos a hacerlo con singular. Tú bebes. Tú bebes. Esperen, yo muevo esto acá. Él bebe. El bebé. Ella bebe. Nosotros bebemos. Ellos beben.
Por esta razón es que es necesario utilizar el pronombre en inglés. Porque si yo no digo I drink, no tengo ni idea quién está bebiendo. ¿Quién está bebiendo? Yo, tú, él, nosotros, ellos. Mientras que en español, si yo digo bebo leche todos los días, ¿quién bebe leche? Si yo digo en español bebo leche todos los días antes de levantarme, me despiertan con leche. Eso no lo vayan a clipear por nada del mundo, muchachos. No vuelvo. Pero se entiende que es yo, ¿sí o qué? Se entiende que es yo. Si yo digo bebemos jugo de naranja, bebemos jugo de naranja, ¿qué se entiende? Bebemos jugo de naranja. Se entiende que es nosotros, ¿sí o qué? Bueno. Muy bien. Mientras que en inglés no se entiende. En inglés no se entiende. Por eso en inglés es tan necesario utilizar los pronombres. Una muy buena pregunta de Laura. Solo vamos a ignorar. Eso que acaba de pasar, lo vamos a ignorar. No vamos a hablar de eso, jamás. Eso que acaba de pasar, lo vamos a ignorar por completo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo muevo eso de acá? ¿Cómo lo muevo? Ah, listo, venga para acá. Ok. Continuamos con los adverbios de frecuencia, ¿listo? Está grabando. Bueno, puede estar grabando, pero no lo clipen. Con que no lo clipen, estamos todo bien. Let's continue. Let's continue. Hagamos uno más. Al menos por este ejemplito, ¿sí? Okay. Pongámoslo acá al ladito. They never eat meat. Ellos nunca comen carne. ¿Listo? Ellos nunca comen carne. They never eat meat. Entonces, podríamos decir que si esto fuera como una línea del tiempo, ¿sí saben? Always vendría indicando 100%. Sometimes, esto es como algo hechizo, ¿sí o qué? No es una ciencia exacta, pero vamos a hacerlo ahí como para tener un punto de referencia. Entonces vamos a decir que always es el 100%. Y que never es el 0%. ¿Sí o qué? Y bueno, hay los in between. Más o menos entienden, ¿sí o qué? I often go to the gym. This is a real fact. Greetings, teachers from Nicaragua. Julio. Great, man. Going to the gym, it's a great thing to do. Great activity. Just working out in general is great. Hardly ever. Hardly ever. There you go. All the time, 1000%. Yeah, it's exaggerated. It's absolutely exaggerated. Okay. Ya sé, vamos a continuar. Vamos a hacer una actividad de listening, ¿les parece? Vamos a hacer un par de actividades de listening, ¿ok? Yo les voy a hacer unas cuantas preguntas, pero corramos esto para acá. Pongámoslo ahí. Excelente. I frequently shower in the morning. Leslie, excelente. Me gusta. Me gusta ese ejemplo. I frequently shower in the morning. Ok. Voy a poner acá lo que vamos a escuchar. Eat breakfast. Hungry in the morning. Muy bien. Acá está nuestra primera actividad de listening del día de hoy. Lo voy a leer y ustedes van a decir cuáles son las dos palabras que faltan ahí. Listo, lo voy a leer y ustedes van a decir cuáles son esas dos palabras que faltan ahí. ¿Ok?
I never eat breakfast. I am not hungry in the morning because I usually have a late dinner. Never, Laura, súper bien. Muchos de ustedes lo dijeron muy bien. Never y usually. Entonces acá, never y aquí, usually. Entonces, I never eat breakfast. Yo nunca como desayuno. I am not hungry in the morning. Yo no estoy hambriento en la mañana. Because I usually have a late dinner. Porque usualmente tengo una cena tardía o ceno tarde. Es otra manera de verlo. Very good. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con otra actividad. Voy a escribir 3 preguntas. What does... Vamos a coger a Sebas. Sebas, gracias por el follow, parcero. Voy a coger prestado tu nombre. What does Sebas usually eat in the morning? Primera pregunta. ¿Qué come Sebas usualmente en la mañana? Segunda pregunta. What does he always eat for lunch? ¿Qué es lo que siempre come para el almuerzo? What does he always eat for lunch? Vamos a hacerlo con números. 1, 2. Uy, ¿qué pasó? 1. Ah, ya sé qué pasó. Tengo que extender. 2. Y tercera pregunta. What does he usually eat for dinner? Acá tenemos más vocabulario. Las 3 comidas del día. Listo, las 3 comidas del día. Entonces acá va. Atención al oído. Actividad de listening. Me tienen que contestar esas 3 preguntas. Listo. Es de acuerdo a la lectura que voy a hacer, las respuestas. Listo, se me están apresurando. Muy bien. I try to eat healthy foods. In the morning, I usually have an egg, some fruit, and a cup of tea. I always eat a salad for lunch. For dinner, I usually eat chicken or fish with some vegetables. Claro, comencemos. One more time, o están claritos ya. Una vez más, o ya están claros. Muy bien. Muy bien. Vamos a repetirlo, listo. Por favor, en las respuestas quiero que pongan el número de la respuesta que me están contestando en los comentarios, así como lo hizo el parcero, así como lo hizo Ruby. ¿Sí o qué? El número y una frase completa, no me contesten con palabras sueltas. Recuerden que las palabras sueltas no les van a ayudar a aprender nada. Nada. Uno no habla con palabras sueltas en la vida real. Ok, let's go. One more time. I try to eat healthy foods. In the morning, I usually have an egg, some fruit, and a cup of tea. I always eat a salad for lunch. For dinner, I usually eat chicken or fish with some vegetables. Muy bien. Entonces, comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Ok, voy a coger la respuesta de Juan Pablo Torres. Entonces Juan Pablo dice, he usually breakfast, eggs, and fruit, and acá creo, lo voy a escribir bien, creo que ahí fue el autocorrect que te estaba jodiendo. A cup of tea. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa respuesta, Juan Pablo? Excelente, me gusta que estés participando. Listo. Te voy a enseñar algo. En inglés no existe el verbo desayunar. Listo. La palabra breakfast es solo desayuno, mas no es desayunar. Entonces vamos a utilizar otro verbo.
¿qué verbo podemos utilizar con el desayuno? O con el almuerzo, o con la comida. Podemos utilizar el verbo comer. Vamos a utilizar el verbo comer, que es eat. Pero, como estamos utilizando he, recuerda que las frases en presente que utilizan la tercera persona van a terminar el verbo con la letra S. ¿Okay? He usually eats eggs and fruit and a cup of tea. Bueno, y vamos a and drinks a cup of tea. Muy bien, solo era un huevo. Entonces vamos, como solo es un huevo, muchachos, como solo es un huevo, ¿qué hay que poner acá? Solo es un huevo, solo uno. Entonces, ¿qué hay que añadir ahí? Muy bien. Alexander, tiene la idea correcta, pero recuerda, como egg comienza por un sonido vocálico con una N. An egg. He usually eats an egg and fruit and drinks a cup of tea. Muy bien. Los que tienen por ahí anotado, si lo anotaron súper bien, o si se acuerdan, mejor aún. Vamos a poner las preguntas en negrilla para que se entienda. Vean qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Pero qué lindo, tío. Pero, tío. Me gusta mucho más este whiteboard. Muy bien. ¿Qué les iba a decir? La segunda pregunta. ¿Cuál es la respuesta a la segunda pregunta? Muy bien, vamos a utilizar Santiago clarito. Santiago está clarito. He always has a salad for lunch. Perfecto. Acá no hay nada que corregir. Entonces, muy bien. He always has a salad for lunch. Acá está el otro verbo. Hay dos verbos que podemos utilizar para referirnos a que comemos una comida. ¿Sí o qué? Podemos utilizar el verbo eat, que es el verbo comer, o el verbo tener, que es el verbo has o have. Depende de la conjugación. Correcto. He always has a salad for lunch. Siempre tiene o siempre come una ensalada para el almuerzo. Recuerden, pónganle atención a la posición de ese adverbio de frecuencia. Miren que siempre está después del pronombre y antes del verbo. Valentina, podemos utilizar get a salad. El problema con get a salad es que cuando yo digo, hey, I'm gonna get a salad, simplemente es que la voy a comprar o la voy a sacar de la nevera, pero no indica que me la como, ¿cierto? Solo que la compro o que la saco de algún lugar. So, in this case, it wouldn't be so good. It wouldn't be such a good answer. Y vámonos con la última respuesta. La última respuesta, ¿cuál será? What does he usually eat for dinner? Con gusto. ¿Qué come usualmente para la cena? What does he usually eat for dinner? He usually eats pizza for dinner. He usually eats fish or chicken with veggies. Qué buena respuesta. Santiago está on fire. Esa respuesta está perfecta nuevamente. No quiere desaparecer el bold. Por favor, pero por favor. Se puso rebelde. Bueno, al final lo cambiamos. He usually eats. La letra S, muy importante cuando estamos hablando de la tercera persona. He usually eats fish or chicken with veggies. Esa palabra que utilizó Santiago, veggies, es una palabra chévere, como digamos que un roce informal, no es súper informal, para decir vegetables, ¿cierto? Entonces, súper bien. Esa respuesta está perfecta. Perfect. Entonces, miren, tenemos ahí las tres respuestas. What does Sebas usually eat in the morning? He usually eats an egg, porque solo es uno, an egg and fruit and drinks a cup of tea. Él usualmente come un huevo y fruta y bebe una taza de té. What does he always eat? Acá faltó una palabra. For lunch. ¿Qué es lo que siempre come para el almuerzo? He always has a salad for lunch. Siempre come una ensalada para el almuerzo. Y la última. What does he usually eat for dinner?
¿qué es lo que usualmente come para la cena? He usually eats fish or chicken with veggies. Usualmente come pescado o pollo con vegetales. Súper bien. ¿Por qué el has? Vanessa, el has es porque los verbos en inglés también se conjugan. Se conjugan depende del pronombre. ¿Listo? Y los pronombres en el presente, he, she, and it, cuando utilizan un verbo en una frase positiva, esos verbos siempre terminan en S. ¿Listo? Voy a repetir, voy a poner eso por acá. Voy a poner esto por acá. Muy bien. Los pronombres, no se ve. He, she, and it. Bueno, he, she, it. Pero ¿por qué sigue saliendo breakfast? Este breakfast quiere seguir apareciendo. Bueno, los pronombres he, she, and it. Cuando usamos un verbo después de ellos, ese verbo en el presente simple y en frases positivas siempre termina en la letra S. ¿Listo? Los pronombres he, she, and it. Cuando usamos un verbo después de esos pronombres, en el presente simple, solo en el presente y adicionalmente en frases positivas, siempre termina la letra S. Vamos a mirar varios ejemplos. Por ejemplo, he eats fruit. Él come fruta. She drives a Ferrari. Ella conduce un Ferrari. He does, miren, inclusive el verbo do. He does his homework. Él hace su tarea. He does his homework. She runs every morning. Ella corre todas las mañanas. Listo. Muy bien. Pueden empezar a identificar esos patrones para que, sí o qué, ahí van puliendo un poquito. O sea, no ponerle la letra S a esta frase no es un gigantesco error, pero uno lo percibe como, uy, faltó algo ahí, ¿sí o qué? Faltó algo en esa frase. Entonces son pequeños, son detalles pequeños, pero que al final hacen la diferencia. Muy bien. Thank you, God, because I found the best teacher by online. Hey, Johnny, thank you, man. Thank you. Muy bien. No se puede ver la letra S. Esperen, yo la hago un poco más grande. Ahí se ve. Sí se ve ahí la S. Bueno, ahí. Ahí quedó. No se ve. ¿Dónde estará la S? Yo me pregunto. Muy bien. ¿Dónde estará la letra S? Caramba. Pronounce veggies. How do you pronounce veggies? Entonces lo importante al pronunciar la V es poner esos dientes acá. Veggies. Veggies. Uy, parce, de buena acabo de empezar a usar. Voy a empezar a ponerme gorra en los lives porque ya soy demasiado calvo. Soy demasiado calvo. Dentro de poquito empiezo a salir con gorra en el live. Ya saben por qué. Si salgo con una gorra es porque estoy muy calvo ya. Ya estoy muy calvo. Muy bien. Where's the letter S? Okay. Calvo. Bald. You know, like when you have no hair, you're bald. You're calvo. Ponte la S en la cabeza. Buena. Un chiste refinado. Ponte la S en la cabeza para que te tape esa calvicie. Muy bien. Vamos a aprender a decirla ahora.
Vamos a aprender a decir la hora. Vamos a aprender a decir la hora. La pregunta, ¿qué hora es? En inglés es esta. What time is it? Okay. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Listo. Vamos a aprender a hacer esta pregunta. ¿Qué hora es? ¿Cómo decir la hora en inglés? Es muy fácil. Lo que ustedes tienen que mirar es que si el verbo que están utilizando es is y el pronombre es it, en la respuesta vamos a utilizar it y vamos a utilizar is. Entonces, para horas en punto, solemos utilizar esto. It is, por ejemplo, 4 o'clock. Esta expresioncita en inglés significa en punto, ¿cierto? Son las 4 en punto. It is 4 o'clock. Pero si no es en punto, no vayan a utilizar o'clock, ¿cierto? Es el error más significativo. It is 4 o'clock. En estos momentos, por ejemplo, ¿qué hora es en estos momentos? It is, en mi país es 12:43 p.m. Son las 12:43. It is 12:43. Hay otras cosas que también pueden escuchar, ¿cierto? Ustedes también pueden escuchar. Yo voy a escribirlo con letras y ustedes lo ponen con números. ¿Listo? It's 4:15. ¿Qué horas serán 4:15? Hey, Sebastián, gracias, parce, por animar a los demás. Nunca jamás he llegado a 50,000 likes. Sería un nuevo récord. It's 4:15. 4:15, ¿sí o qué? 4:15. Les voy a confesar, a mí no me gusta esa manera de decir la hora. Pero es muy común en Inglaterra, en otros países. A mí no me gusta decir la hora así. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, excuse me, what time is it? Y llegan y te responden, es que 20 after 6. Y uno como, ¿qué? 20 after 6. What is that? Escríbanlo ustedes con números ahí en los comentarios. It's 20 after 6. 6:20. Katia, excelente. Las 20 after 6 son las 6:20. Entonces, ¿por qué no dicen 6:20? Man, ¿por qué lo complican tanto? Yo nunca jamás digo la hora así. Sin embargo, muchas personas lo dicen. Igual en español cuando le dicen, falta un cuarto para las 5. En inglés también lo dicen. $18:20. 20 para las 6. Bueno, ¿cómo se diría 20 para las 6? Vamos a mirarlo. Por ejemplo, 20 para las 6. It's 20, pero en vez de after, vamos a usar to. 6. Uy, ¿qué pasa acá? Perdón. 20 to 6, 20 para las 6. En números, las 5:40. Súper bien. Las 5:40. Devuelvo para tomar una captura. Gracias. Sure. I was not going to do it, but I'm going to do it. Here you go. He visto que para preguntar la hora lo dicen como at. At what time is it? Es como decir at what time is it versus decir what time is it. Es como decir qué hora es versus a qué hora es. Es lo mismo. Ese at al principio es como a qué hora es. Por ahí me habían hecho otra pregunta. Teacher, ¿qué significa el it? ¿Qué significa el it? El it es un pronombre indefinido, es decir, lo utilizamos para cosas abstractas. Entonces, como la hora es abstracta, ese es el pronombre que utilizamos. Porque ¿cuáles serían las otras opciones? Decir, él es las 4, suena muy raro. Decir, ¿cierto? Decir como, ellos son las 4 también sería muy raro. ¿Cómo se dice? ¿A qué horas terminas? ¿A qué horas terminas? Entonces,
Esto lo vamos a ver en otra clase, pero le voy a adelantar al parcero esta pregunta. Para hacer esa pregunta, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo se dice terminar en inglés? ¿Cierto? Entonces, what time, siempre para preguntar horas, utilizamos es time. En realidad, nadie dice hours en inglés, ¿cierto? What time terminas. Entonces yo ahí, al escuchar terminas, yo sé que es you, ¿cierto? Tú terminas. ¿A qué horas terminas tú? ¿Sí o qué? What time do you finish? What time do you finish? ¿A qué horas terminas? What time do you finish? Muy bien. ¿Cuánto cuesta la suscripción premium? No sé. Alguien que le contó. 50K. Muchas gracias, muchachos, por los 50K. Increíble. Increíble, pero es cierto. 50K en una clase de inglés. Yo veo esos números, pero en puros streams de videojuegos, que tienen 300,000 likes, tienen 300,000 likes. Lauris, en otra clase vamos a repasar eso una vez más. Pero do es un verbo auxiliar en inglés que nos ayuda a preguntar y a decir que no. Este verbo lo llamamos verbo auxiliar porque nos ayuda a preguntar y nos ayuda a decir que no. Mientras que cuando utilizamos el verbo to be, ¿cierto? Cuando utilizamos el verbo to be, el verbo tiene que terminar con ing. Esa es otra cosa que es muy constante. What time are you finishing? ¿A qué horas estás terminando? ¿Ok? Versus, ¿a qué horas terminas? ¿Listo? Básicamente es una manera muy similar de preguntar lo mismo, pero hay diferencias fundamentales. What time do you finish the transmission? I finished this live at 1 p.m. At 1 p.m. So in 10 more minutes. Pero todavía tenemos tiempo para practicar. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio de la hora, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejercicio de la hora y ya continuamos. ¿Les parece bien? Otro ejercicio de la hora y continuamos. Y hacemos un repaso. Hagamos eso. Un ejercicio donde ustedes escriben la hora que yo voy a decir y hacemos un repaso de todo. ¿Les parece bien? Muy bien. Primero y difícil. It's 4:15. It's 4:15. ¿Qué hora es? It's 4:15. 4:15. Muy bien. Excelente, excelente. Katia la tiene muy clarita. Siguiente. It's half. Acá es el que me estaba preguntando cómo se dice y media. Acá está. It's 6:30. It's 6:30. Hello, Mima. How are you? Super bien. Teshi. Qué cuca de nombre. It's Teshi. 6:30. 6:30. Siguiente. It's 7:15. It's 7:15. Johnny, estás teniendo un problema que también tuve yo. Tienes que poner tu celular bilingüe, ¿sí o qué? Porque tú, cuando escribes, todavía está en español, entonces el autocorrector te jode. It's 7:15. Cuarto después de las 7, entonces 7:15, ¿sí o qué? 7:15. Los que dijeron 7:15 están en lo correcto. Esta es una palabrita nueva, pero vamos a ver los que le van a atinar. It's midnight. 70,000. Quieto. 70 lucas. Quieto. Tómenle un pantallazo, por favor, por mí. Tómenle un pantallazo para yo chicanear ahorita. Yo siempre he tenido problema. Acá necesito de su ayuda. La medianoche es 12 p.m. o 12 a.m. ¿Es 12 p.m. o es 12 a.m.? Yo nunca he sabido si es p.m. o es a.m. a.m. p.m. a.m. Es a.m. La mayoría de personas dicen que es a.m. Entonces yo les voy a
Voy a confiar en la mayoría. AM. Ok. Muy bien. Midnight es 12 AM. PM es en la tarde. AM porque empieza un nuevo día. Esa es una buena lógica. Me gusta esa lógica. AM porque empieza un nuevo día. Alright, that's a good logic. Siguiente. No se me enganchen con eso. Siguiente. 20 past 5. 20 past 5. What time is it? It's 20 past 5. 5:20. No confundir con 4:20. 4:20 es otra cosa. It's 20 past 5. Muy bien. Excelente. Y ahí está. Vamos a hacer un repaso. Pillen lo que podemos hacer con este nuevo whiteboard. ¿Vieron lo que puedo hacer? Yo me puedo alejar así, y se ve la clase desde el principio hasta el final. ¡Qué cool! Muy bien, pero no, vamos a devolvernos al principio de la clase para hacer un repaso. Clase de inglés número 7. En la clase de inglés del día de hoy, comenzamos aprendiendo la palabra desayuno, breakfast. Comenzamos aprendiendo la palabra desayuno, breakfast, que literalmente en español, tanto en español como en inglés, significa romper el ayuno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se dice ayuno en inglés? Fast. Ayuno en inglés también se dice fast. Muy bien. ¿Cómo? Chentaca, quieto. Ok. Y comencemos con estas preguntas. Comenzamos el día de hoy con esta pregunta. What do you eat for breakfast? ¿Qué quiere decir? ¿Qué comes para el desayuno? ¿Qué comes para el desayuno? Y miren esas primeras respuestas. Yo como arepa con huevos revueltos al desayuno. I eat arepa with scrambled eggs for breakfast. Si quieren practicar pronunciación, ese es el momento de repetir. ¿Listo? Otra respuesta. I eat oats for breakfast. Oats es como avena, ¿cierto? Es como avena. Otra persona dijo, I eat eggs and sausages for breakfast. Yo como huevos y salchichas para el desayuno. Katia Sarita, nada, I only drink orange juice. All right. Breakfast is an important meal. Maybe you should eat some more for breakfast. But it's up to you. En la primera persona también se le aumenta la S al verbo. No, solo para he, she e it. Solo para esos tres. Siguiente pregunta. Acá recuerden que cuando una pregunta comienza por do, es una pregunta que se contesta con sí o con no. Entonces acá, ¿qué dice? Do you drink coffee in the morning? ¿Tú bebes café en la mañana? Yes, I do. No, I don't. Man, how have you practiced your pronunciation? Some ideas for us? Shadowing. Imitation. Shadowing is basically imitation. So you're watching a movie, you're watching House of the Dragon, and you really like that Velaryon scene. Te gustó mucho la escena de Velaryon, donde dice, her sons are... No puedo decir la palabra, sí o qué, pero ustedes saben qué palabra. Ustedes traten de imitar. Cuando ustedes están practicando pronunciación, es mucha imitación. ¿Cómo se diría arepa? Arepa es arepa. Arepa no se traduce. Entonces, respuestas cortas, yes I do, no I don't. Recuerden que a mí no me gustan mucho las respuestas cortas porque no practican vocabulario. Mientras que si ustedes contestan con esta frase larga, yes, I drink coffee in the morning. Implícitamente están practicando la posición del pronombre, la posición del verbo, vocabulario como café, como en la mañana. Entonces, traten de contestar con frases completas. ¿Cuál es la diferencia entre every y each? Erwin, excelente pregunta. No te la puedo contestar ya porque estoy haciendo un resumen rápido de la clase de hoy, pero es una excelente pregunta. Ok, el negativo. No, I don't drink coffee in the morning. I drink orange juice. Este ejemplo es del Artar. Excelente ejemplo del Artar. No bebo café en la mañana, yo bebo jugo de naranja. Y recuerden que si ustedes no especifican qué beben, van a quedar como unos alcohólicos. Si ustedes solo dicen I drink a lot, es como, sos un alcohólico. 100 lucas, 100k, récord, nuevo récord, jamás
en la historia de este live, y ya llevo mucho tiempo haciendo este live, jamás habíamos llegado a 100,000. Excelente. Eso. Pa, pa. ¿Cómo es que es el? No me sale. El volador. Alguien que haga un efecto de volador. Deberíamos tener efectos acá de sonido. Eso es lo que le falta al live. Es más, vamos a poner uno ya. Vamos a poner uno ya. Vamos a poner un efecto de sonido ya. Yo creo que se puede escuchar. Solo que tengo que tener un poco de videos preabiertos, pero bueno. Pillen ese efecto Não de importa sonido. o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Perfect. Okay, let's continue with the review. Continuamos con el review. Entonces ya tienen en cuenta que cuando la pregunta empieza con do, es de sí o no. Listo. Do you have fruit for breakfast? Tú como que desayunas fruta para el... Desayunas fruta, básicamente. Yes, I sometimes eat a banana with my breakfast. Sí, a veces como una banana para mi desayuno. Yes, I always have fruit for breakfast. Sí, siempre como o desayuno fruta. Recuerden que el verbo desayunar en inglés no existe. Entonces tienen que utilizar o bien sea el verbo eat o el verbo have. Hard work always pays off. You're an excellent teacher, Drew. Thank you, Vicky. And thank you for supporting me. Vicky is one of my subscribers. Thank you, Vicky. You're always welcome. Siguiente. Yes, I eat fruit with my breakfast. Acá lo más importante a destacar es la diferencia entre for y with. ¿Cierto? Cuando ustedes dicen for breakfast, es que ustedes casi que solo comen fruta al desayuno y no comen nada más. Mientras que si ustedes dicen with my breakfast, es como decir con mi desayuno, ¿cierto? Ustedes acompañan su desayuno con fruta. Empezamos a practicar lo que son los adverbios de frecuencia, que son unas palabras que nos ayudan a decir, tengo que entrar a las clases, pero excelente. ¡Hey, qué bueno que estés viendo esto en tu descanso! Muchas gracias, me honras con eso. Muy bien, adverbios de frecuencia, palabras que nos ayudan a decir qué tan frecuentemente, valga la redundancia, pasa algo. Y tenemos acá, we always eat toast and strawberry jam. Siempre comemos tostada y mermelada de fresa. I sometimes, ¿por qué estoy moviendo tanto esto? I sometimes drink milk. A veces bebo leche. You usually have a snack at 3 p.m. Usualmente tienes como un snack. Yo creo que en español lo decimos igual, ¿no? Snack es como, sí, que come esa chimbadita que uno le come. ¿Cómo le dice uno eso, hombre? ¿Cómo se le dice a snack en español? Bueno, snack. Sí, ok. Colación, una colación, un mecato, un dulce, una cosita, un triquismiquis, un bocadillo, una botaba. Muy bien. Siguiente. They never eat meat. Ellos nunca comen carne. Muy bien. Hicimos unos cuantos ejercicios de listening, donde yo leía y ustedes contestaban unas preguntas o completaban con la palabra que faltaba. ¿Sí o qué? Tengan en cuenta la posición del pronombre. ¿Sí? La posición del pronombre. La primera palabra que aparece en la frase es el pronombre. Si van a utilizar un adverbio de frecuencia, después del pronombre, pero antes del verbo. Esto es la primera regla. Hay otras posiciones en las que la pueden colocar, pero esa es la posición más aceptada. Ahí está la que paz descanse. Rest in peace to that person who just passed away. ¿Ok? Acá me hacía una pregunta. Profe, ¿por qué termina en S? ¿Sí ven? Porque en este ejemplo, miren que todas las respuestas, el verbo termina en S. Siempre el verbo termina en S. ¿Por qué? Porque los pronombres he, she, and it, cuando usamos un verbo después de ellos, ese verbo en el presente simple y en frases positivas siempre termina en la letra S. Ejemplos: he
eats fruit. Él come fruta. She drives a Ferrari. Ella conduce un Ferrari. He does his homework. Él hace su tarea. She runs every morning. Ella corre cada mañana. Muy bien. Y ya para concluir la clase de hoy, practicamos cómo decir la hora. Vicky, thank you for the mic. Thank you for the mic. Practicamos cómo decir la hora. La pregunta, ¿qué hora es? En inglés es, what time is it? What time is it? Traten de combinar esos sonidos acá. No digan, what time is it? Sino, what time is it? What time is it? 123,000 likes. That's crazy, man. That is absolutely crazy. Very good. Y miren, varias maneras. It is 4 o'clock. Son las 4 en punto. Esa es la manera de decir en punto en inglés. O'clock. It is 12:43 p.m. It is 4:15. It's 20 after 6. It's 20 to 6. 20 to 6. Me preguntaron, ¿cómo se dice a qué horas terminas? What time do you finish? ¿A qué horas terminas? What time do you finish? No confundirse con what time are you finishing? Que bueno, comunican algo muy similar. Eso es como decir ¿a qué horas terminas? Y este otro es como decir ¿a qué hora estás terminando? ¿Comunica algo similar? Sí. ¿Es lo mismo? No. Pero sí comunica algo muy similar. Puedes escribir las 4:30. 4:30. Pues mira, algo similar a 6:30. Si 6:30 es 6:30, ¿cómo será 4:30? Pues cambiamos el 6 por un 4, ¿sí o qué? 4:30. Is it wrong to say at what time you finish? Juan Pablo, lo escuchas mucho, pero es mejor incluir siempre el verbo auxiliar. Entonces es mejor decir los cuarto o media. Ah, ok. Cuarto se dice quarter, ¿cierto? Y media se dice half. Half y quarter. Pero el quarter se suele utilizar es como quarter past 7, como quarter después de las, como 15 después de las 7. Nunca se dice como 7:15 en español. Uno no dice 7:15, eso está mal dicho. Uno dice 7:15 o dice quarter past 7, como cuarto después de las 7. Muy bien. Muchachos, espero que les haya gustado esta clase. Ahorita la monto a YouTube por si la quieren repasar. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por este nuevo récord de likes. Increíble. Y nos vemos mañana para una nueva clase de inglés. See you tomorrow for class 8. Thank you so much and have a good one. Thank you so much for the support. Se me cuida mucho. Tengo que terminar la grabación. Nos vemos mañana. Canal de YouTube, el mismo nombre, Teacher Drew. Gracias por todo el apoyo y nos vemos mañana. Listo. Se cuida mucho.